inicio a la escuela dominical. Vamos a esperar que venga el pastor a sentarse. Por mientras les doy la bienvenida a la escuela dominical de este domingo 14 de abril. Va avanzando la... Siéntense, chicas, tienen que estar tranquilitas, que vamos a empezar. Bueno, los doy la bienvenida. Estoy muy contenta que podamos estar todos juntos. A los hermanos que estén en camino, que el Señor apure sus pasos, y a los que no han podido venir, tenemos que estar orando por ellos para que puedan asistir a la escuela dominical, a la iglesia. Vamos a pedirle a nuestro pastor que ore para dar inicio a la escuela dominical. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en este día, porque hemos dispuesto nuestro corazón, nuestra mente, para estar delante de tu presencia, el día santo, el día que tú elegiste para que tu pueblo te honrara, te glorificara y también incluyera en tu palabra. Bendice a la iglesia que hoy se ha de reunir, a la comunidad, Señor, de creyentes. Te pedimos tu bendición sobre ella, y especialmente esta escuela dominical, departamento formativo de la iglesia, donde se lee sistemáticamente tu palabra de una manera clara, Señor, y se pueda razonar. Por eso te pido bendición por los profesores, que puedas darle luz en tu palabra para que ellos puedan enseñar las doctrinas fundamentales que nos caracterizan como iglesia. Bendice a los oyentes, a los hermanos, para que nosotros podamos internalizar estas grandes verdades y podamos vivirlas, Señor, como forma de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Ya. Como la escuela dominical se supone que está enfocada primeramente en los niños, vamos a hacer que los niños pasen adelante, porque vamos a cantar unas alabanzas, y estas alabanzas tienen acciones, así que tienen que venir con energía, elongar un poco, para que no se vayan a lesionar. Ya. Bueno, ellas mismas fueron las que me ayudaron a elegir el repertorio musical de hoy día, así que vamos a cantar lo que ellas eligieron como alabanzas. Primero elegimos esta alabanza que les encanta mucho, que se llama Hay Alegría. ¿Ya? 1, 2, 3. Hay alegría, oh, hay alegría, oh, ríos de agua viva fluyen dentro de mí. Hay alegría, oh, hay alegría, oh, mi futuro está en el cielo, mi futuro está en el cielo, mi futuro está en el cielo, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, quiero darle gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, quiero darle gloria al Señor. Hay alegría, oh, hay alegría, oh, ríos de agua viva fluyen dentro de mí. Hay alegría, oh, hay alegría, oh, mi futuro está en el cielo, mi futuro está en el cielo, mi futuro está en el cielo, aleluya. Ya. La segunda alabanza que ellas mismas me sugirieron que querían cantar es El granito de mostaza. Así que aquí tienen que tomar espacio un poco porque tienen que moverse más. ¿Ya? Aquí se pone aquí centrito. Se puede caer. 1, 2, 3. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, 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 y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y la última alabanza que hemos escogido para este periodo de alabanzas es Tal vez nunca, que esta también tiene hartas acciones.
Tal vez nunca marche en la infantería, caballo en la caballería, dispare en la artillería, que tal vez nunca puede en la ave ser más. Soy soldado de Jesús, soy soldado de Jesús, soy soldado de Jesús. Tal vez nunca marche en la infantería, caballo en la caballería, dispare en la artillería, tal vez nunca puede en la avia ser más. Soy soldado de Jesús. Muchas gracias, niñas. Ya, eso fue el periodo de alabanzas infantiles, pero que dicen grandes verdades bíblicas de todos modos. A continuación, vamos a pasar a la lectura de una porción de la palabra que está en Éxodo 20. Vamos a leer del 1 al 6. Aquí vamos a leer esta porción es de los 10 mandamientos, pero por cuestiones de tiempo vamos a leer solamente una porción ahora y vamos a hacer una pequeña reflexión. Vamos a leer todos juntos, de forma pausada para que no nos vayamos enredando. ¿Ya? Entonces, Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordias a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Sí, hasta el 6. Bueno, yo quise que pudiéramos hablar acerca de esto, leer esta porción de la palabra, pero en particular como que me quiero detener en esto que está destacado como una reflexión mía personal, y que si está incorrecta me pueden hacer alguna acotación, porque este es un espacio libre donde podamos conversar. En esta parte, es una cosa muy personal mía. Cuando yo era chica y no sé, pues estaba en algún culto, en la escuela dominical, nos hablaban de los 10 mandamientos y decían esta porción que Dios va a visitar la maldad hasta la tercera y cuarta generación, y yo decía, ¡ay, qué injusto Dios! Porque yo decía, bueno, ¿qué culpa va a tener un hijo o un nieto de algún pecado, alguna maldad que haya cometido alguien a años anteriores, generaciones anteriores? Y un día, hace un tiempo atrás, estaba viendo un programa de televisión, nada que ver, y al ver el contexto del programa que yo estaba viendo en la tele, como que me hizo nexo con esto que siempre me daba vuelta en la cabeza desde que era chica. Era como que yo decía, bueno, ¿por qué Dios lo encontraba como injusto en mi mente infantil? Este programa mostraba la vida de personas que tenían problemas de salud muy fuertes, tenían como conductas autodestructivas. Entonces vivían de salud muy mal, en depresión, en una vida muy, muy lúgubre, muy, muy mala. Y entonces estas personas mostraban su proceso de recuperación, cosas así, pero a todas las personas de las que eran protagonistas de este programa, todas tenían un factor en común, que era haber vivido en su infancia momentos muy traumáticos o situaciones muy traumáticas. Abusos, golpes, padres alcohólicos, cosas así. Entonces, y estas mismas personas ya tenían hijos. Entonces, era como uno veía como la cadena que se arrastraba de el sufrimiento que tuvieron cuando niños por parte de sus padres, que lo estaban viviendo ellos ahora y que posteriormente ya lo estaban traspasando a sus hijos. Entonces yo, como al ver ese cuadro, encontré toda lógica esto, que antes yo no le encontraba lógica,
pero ahora sí, porque en el fondo lo que estaban viviendo ellos era la manifestación del pecado, o el remanente del pecado de parte de los padres, que destruyó la vida de estas personas, perdón, y que posteriormente estas mismas personas estaban siguiendo con la misma estela de vida, con la consecuencia del pecado, hasta la siguiente generación. Entonces, claro, ahí uno ve como de forma más concreta o una forma más tangible cómo destruye el pecado o vivir fuera de Dios la vida mía, la de quien me rodea y las siguientes generaciones. Pero a continuación viene la promesa que dice que hace misericordia a millares a quienes guardan y aman sus mandamientos. Entonces es la promesa de esperanza y de fe que tenemos que... Y en el fondo de eso se trata. Nosotros vemos este programa en la tele y decimos, ¡ay, pobre gente! Pero en el fondo todos estamos en la misma condición de pecadores, tenemos toda la misma naturaleza de hombre caído, apartado de Dios, y que de eso es lo que nos salva Dios, según lo que dice el versículo 6. Entonces es bueno reflexionar sobre eso porque, como les digo, es algo que es trascendente para todos, no solamente para estas personas con grandes problemas, sino que todos tenemos nuestras propias cuentas con Dios, todos tenemos nuestras propias situaciones y nuestra propia condición de hombre de las que Dios nos rescata a través de... Ahí es donde se corta la estela del pecado y es donde podemos vivir con la misericordia y la bendición de Dios. Entonces, eso, la siguiente semana vamos a seguir hablando de los 10 mandamientos, pero los que nos quedan para adelante. Entonces, era eso lo que quería que pudiéramos reflexionar en este momento. Amén. Bueno, a continuación vamos a cantar otro alabanza, pero para todos, que es Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Igual nos podemos poner de pie porque tiene acciones. Sí, sí. Nos costó un poco entrar en la onda, pero al final lo hicimos bien. Ya, sí. Bueno, y a continuación, ya que terminamos este periodo de alabanzas, vamos a pasar a las clases. Los niños más pequeñitos vamos a tener, es media hora de clases, así que hasta las 11:25 volvemos. ¿Ya? Así que voy a dejar al hermano David con los niños más grandes. Ha llegado la hora que todos estamos esperando, ¿no es cierto? Estamos esperando escuchar
y aprender, y más que nada, como dice, guardar. Había, dice Jesús, tenía Marta y María, ¿se acuerdan? Cuando Jesús visitó la casa de María, ¿qué es lo que hacía Marta? Trabajando en la casa, afanada. Y no era un mal motivo, no, él quería atender a su maestro, quería atender al Señor Jesús. Pero ¿qué hacía María? ¿Ah? ¿Hermana Elena? No, estoy hablando de María. Ella está hablando acerca de Marta. Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero por muchas cosas. Eso se encuentra en Juan capítulo 11. Y la verdad es que nosotros, aparentemente, pensamos que estamos haciendo lo correcto y no estamos haciendo nada malo, no es malo, pero dejamos de hacer lo más importante por hacer algo que nosotros, a nuestro entender, creemos que está bien. Entonces, el Señor nos enseña de que las cosas que Él nos revela a través de su palabra, nosotros debemos guardarlas en el corazón. ¿Y por qué hay que guardarla en el corazón? Bueno, la Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida, ¿no es cierto? Como dice el hermano. Pero ¿por qué razón la palabra de Dios debe estar guardada en nuestro corazón? ¿Ah? Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué dice la palabra de Dios también? Que si confesares que Jesús, con tu boca, que Jesús es el Señor y que Él le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo, dice la Biblia. Pero dice que si confesares con tu boca, y lo que mi boca va a hablar es lo que hay en mi corazón. Mi boca no va a inventar nada, sino que mi boca va a hablar lo que hay adentro. Y lo que estamos estudiando, que es la palabra de Dios, es llenar nuestra vida del conocimiento de la vida verdadera en Dios, para que nuestra vida esté viviendo una vida verdadera en Dios. ¿Se dan cuenta de la frase que aparentemente pareciera lejana, que le pertenece a Dios? Es muy cercana a mí y yo soy el portador de ella. Dios me deja a mí que por medio de mi forma de hablar, mi forma de vivir, mi forma de conversar, mi forma de actuar, mi forma de trabajar, mi forma de caminar, y le podemos poner todas las formas en la vida de uno, debe ser bajo la dirección de nuestro Dios. Así que vamos a orar para comenzar nuestra clase de hoy día. Señor Dios, te damos gracias porque sabemos que tú siempre estás en nuestra vida. Tú nos has elegido como tus hijos, oh Señor, y quieres que como hijos nosotros seamos obedientes a lo que tú nos pides, tú nos mandas. Y Señor, pedimos que tú nos guíes para que a través de este estudio que estamos viendo, nuestra vida, oh Señor, cada día vaya siendo moldeada y dirigida hacia ti, oh Señor, que podamos ser portadores de esta fe, verdaderos adoradores también, y que la gente pueda ver a través de nosotros lo que tu palabra dice, que somos carta abierta a los demás, lo que tú eres para con nosotros. Guárdanos, oh Señor, esta mañana, por lo que vamos a estudiar. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Según mi memoria, yo entregué estas hojas a todos. La naturaleza de la iglesia. ¿La tiene mano ahí? Sí. Esto fue lo último que yo entregué.
a los que estuvieron en la clase. El hermano tiene en el mes de noviembre se entregó esto. Y la verdad que el domingo pasado estuvimos haciendo un repaso de qué era lo que habíamos estudiado en cuanto a la doctrina. Y bien, en un momento el pastor dijo que los teólogos, ¿qué es lo que hacían con las escrituras? Las trataban de ordenar, una tras otra, después de esto. No es una primero y otra después. El Espíritu de Dios, ¿sabe?, está trabajando de tal forma en la vida de uno que hace que nuestro entendimiento capte lo que es la voluntad de Dios. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, voy a tener que ponerme mi ayuda. El Evangelio de Juan, el capítulo 16 y versículo 13, ¿qué dice? Ya, siga nomás. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dios hará saber las cosas que habrán oído. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En esta oportunidad vamos a estudiar la naturaleza de la iglesia. La iglesia, que comúnmente nosotros decimos y malentendemos, y siempre tenemos ese problema. La iglesia no es este edificio físico. Vamos a la iglesia, está mal dicho. La iglesia somos nosotros, somos los hijos de Dios, los llamados a adorar y alabar y tener comunión con Dios en el templo. Esto se llama templo. Y la iglesia, como nosotros que hemos sido llamados por Dios, y lo que dijimos el domingo pasado, que no sabemos qué fue lo que Dios, qué es lo que Él ha visto a nosotros, pero Él nos eligió y nos escogió. Gracias al Señor porque fuimos elegidos por Él. Él nos llama a que debemos congregarnos como iglesia. Debemos juntarnos porque el Señor lo que quiere de nosotros es tener comunión. Y la iglesia está, digamos, en todo el mundo. Dios tiene hijos en todo este hemisferio que se llama tierra. En toda la tierra hay hijos de Dios. Y donde hay hijos de Dios, Dios está. Porque el Señor dijo, donde hay 2 o 3, yo estoy en medio de ellos. La naturaleza de la iglesia es divina. Dios es el creador de la iglesia. Y Dios, por medio de su Hijo, llamó para formar la iglesia, y a través del Espíritu Santo los selló y nos ha dado por decir así, el entendimiento en nuestra mente para entender qué es realmente ser participantes de una iglesia. ¿Qué es la iglesia en el fondo? Porque podemos decir la iglesia es la hermana Carmen, sí, ella es parte de la iglesia, pero en la iglesia ¿qué hacemos? ¿Qué se hace en la iglesia? ¿Ah? La iglesia es un cuerpo, ¿sí? ¿Ya? Exacto, sí. Nosotros como iglesia, la iglesia son todos los llamados por Dios, y nosotros, digamos, existe lo que se llama la iglesia militante, la iglesia invisible, ¿no es cierto? Y la iglesia militante somos nosotros, la que está aquí. La iglesia invisible está compuesta por todos los hijos de Dios a nivel mundial. Esa no la conocemos.
Pero es iglesia porque son los hijos de Dios. Y como la palabra de Dios dice que a los que llamó nos justificó y después nos glorifica, la misma escritura dice que somos hermanos. Y como hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya, como hermano Wildo. ¿Cómo? Ya, sí. Dios llamó y lo que Él llama, Él no lo quiere que esté segregado, ni dividido, ni separado, Él lo quiere junto. Dios ha llamado a unidad a su iglesia y nosotros todos pensamos distintos y nadie está en contra que cada uno tiene su forma de pensar. Pero dentro de la forma de pensar, a la iglesia Dios la tiene unida. ¿Y quién es el que une a la iglesia? Aparte del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien hace efectiva la formación de la iglesia, porque cuando Él derramó su sangre a la cruz, lo que vimos hace semana atrás en la Semana Santa, ese sacrificio Dios lo tomó como una ofrenda. Jesús ofrendó su vida. Él le entregó la vida no para que el mundo le dijera, hoy el acto heroico, no. Delante de Dios, Él estaba pagando mi culpa, estaba pagando su culpa en esa cruz, y como a través de Él Dios nos declara justo, Dios dice, hijo, ahora yo quiero que te reúnas, y forma la iglesia. El domingo pasado me hicieron una pregunta que la vamos a contestar ahora. Cuando Jesús murió, lo crucificaron, Él dijo unas palabras, y aquí necesito la ayuda de ustedes. Necesito la ayuda. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras del Señor Jesús colgado en la cruz. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Por qué Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, hombre, Jesús, en su naturaleza humana, estaba tomando en sí el pecado de toda la humanidad, como hombre. Y en Cristo hubo una característica que la Biblia lo hace resaltar. ¿Cuál era esa característica? Que Cristo era sin pecado. Y resulta que como Cristo era sin pecado, Dios es sin pecado. Dios, en la cruz, Jesús como hombre estaba cargando el pecado de todos nosotros, y la mirada de Dios, en la misma Biblia dice que Dios no puede ver el pecado. Dios no puede ver el pecado. Y en esos momentos Jesús lo sintió como hijo, como hombre. Él siente esa mirada hacia el lado de su Padre, porque Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿pastor? El abandono, exacto. Ahora, esa palabra es mejor. Dios lo dejó. Pero no lo dejó porque no lo quería, sino porque en su justicia, en su santidad, Él, como Dios santo, tenía que no mirar a Jesús con todos los pecados sobre Él. Y ese es el acto de la justificación. Cristo en esos momentos estaba dando por sentado lo que Dios le dijo a Adán y Eva, y la Virgen, he aquí la simiente Dios promete en Génesis la venida de un restaurador de la vida del hombre con Dios, porque Adán pecó y esa vida quedó ya separada de Dios espiritualmente. De ahí en adelante Dios prometió.
Y en Cristo se cumplió. Y nosotros hoy en día tenemos esa bendición de que creyendo en ese sacrificio que Cristo hizo por mí, la Biblia dice que Dios me ve a través de la obra del Señor Jesús. Entonces, cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es esa la razón, porque el pecado no es contrario a Dios. Dios no puede verlo. ¿Y por qué tenía que ser Jesús quien tenía que morir y no un humano? ¿Cómo? Exacto. Una persona inocente, sin pecado. Y además, ¿cuál es el estado? Uno de los atributos propios de Dios es eterno. Dios es eterno. Y la Biblia dice que creyendo en Cristo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vida eterna. Y esa vida Dios se la manda a la iglesia, a nosotros hoy en día como iglesia. Nos da esa alegría de poder cantar, poder venir a adorar al Señor, tener nuestra vida cristiana. Pero aparte de eso, Dios, a través de la historia, los hombres han dicho, hemos formado lo que se llama la iglesia local, y nosotros somos una iglesia local, y como miembros de la iglesia local, nosotros tenemos que servir a nuestro Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido entregado. La verdad, hermanos, nuestra vida, por mucho que la querramos, no es nuestra. Dios la compró. ¿Cuál fue el precio, hermano Daniel? ¿Que Dios pagó por usted? ¿Ah? La sangre del Señor Jesucristo, ese es el precio. Y ese precio no se puede comprar, nadie puede comprarlo. La salvación es por gracia. Y la iglesia está aquí en la tierra como testimonio de que Dios es el creador, es la persona que guía y dirige esta humanidad. Hermanos, básicamente, entonces podemos decir que la iglesia ha sido llamada, ¿cierto?, por Cristo, básicamente para servir. Hemos sido llamados para servir. Exacto. Hemos sido comprados, claro, la práctica de la muerte de Cristo, ¿cierto? Pero en términos básicos, concretos, la iglesia, nosotros hemos sido llamados por Cristo. Nosotros no voluntariamente hemos venido a eso, lo que Él nos llama, para ahora, siendo insertados ahora en esta comunidad. Exacto. ¿Cierto? Es para servir. Ahora, somos llamados a servir. Y Dios a su iglesia, ¿sabe lo que le pide? Santidad. Dios nos pide santidad. ¿Qué dice Hebreos 14, 14? Hebreos 12, 14. Hebreos capítulo 12. Sí. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad viene de santificación. Usted y yo somos santificados en la obra hecha de justificación por Jesús. Cristo nos ha hecho parte de esta iglesia, somos parte de la iglesia. Pero esta iglesia debe vivir una vida santa para Dios. ¿Y eso qué significa? Significa que yo debo mi voluntad sujetarla a la voluntad de Dios. En la oficina uno siempre tiene conversaciones y de repente dice, ¿cuál es su nombre? Sí, mi nombre es David. Pero cuando le preguntan a una dama, a la mujer, una señora, ¿qué dice?
mi nombre es, voy a poner a mi señora para que ninguno de ustedes se... Pero bueno, ella dice Margarita Vega de Reyes, Carmen Hidalgo de Eizaguirre. Pero a la mujer no le gusta mucho ese de. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mujer está sujeta a su marido, entonces los dos son uno. Ahora, la voluntad. Dios no nos ha dado a nosotros una voluntad para ser abusivos de eso, sino que como Dios le dice a Adán, te daré una compañera idónea para tu vida. Eso es la esposa para el esposo. La iglesia para Dios es la esposa. Nosotros como iglesia hemos sido llamados por Dios porque somos la esposa del Señor Jesús. Esta iglesia, nosotros no somos los únicos que vamos a ir al cielo. ¿Quiénes van a ir al cielo? La iglesia cuando Dios venga, toda la iglesia va a estar con su Señor. Pero la iglesia son todos los llamados en todo el mundo. En todo el mundo. Eso se llama iglesia invisible. Y la verdad, hermanos, o sea, desde Adán hasta el día de hoy. Sí, buena la cosa. Pero desde que el hombre es hasta el último hombre o mujer que exista, habiendo iglesia, el Señor un día nos va a juntar a todos. Nos va a juntar a todos. Y a su iglesia hoy día nos pide que seamos santos en nuestra forma de vida como iglesia. Debemos amarnos los unos a los otros. Debemos estimularnos el uno al otro. Debemos soportarnos, pero no en el tipo de soporte así, que me cae mal o no me cae mal, no. ¿Sabe lo que dice la epístola de Efesios? Que nosotros debemos soportarnos los unos a los otros. Es como el pestillo que junta las puertas. ¿Para qué es ese pestillo de soporte? Para que nadie vulnere la entrada. Nosotros como hermanos tenemos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que estar practicando lo que es el amor el uno al otro. Preocupados. Tenemos que preocuparnos como iglesia. La iglesia primitiva, después que descendió el Espíritu Santo, el libro de Hechos, la característica principal que da es, tenían todas las cosas en común. Ahora, en cuanto a la santidad, Dios es celoso, es muy celoso. Y ahí lo vimos en los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mis actos, sus actos, a veces Dios no los carga a uno, sino los pide cuenta con nuestros hijos, sobre ellos. Y si a ellos no, sobre la tercera generación. Pero Dios no deja las cosas sin el resultado de nuestras obras. Y yo dije que tenemos que tener mucho cuidado con lo que son las obras y lo que es el fruto. Las obras son las cosas que yo hago como hombre, y el fruto del Espíritu Santo es el que tapa esa obra, y esa obra la hace fuera y deja las obras que solamente agradan a Dios. Hoy día vamos a ver esta parte de la santidad, pues por el tiempo. El otro domingo veremos la correcta predicación de la palabra de Dios y la aplicación de la disciplina, porque son temas que nosotros como iglesia tenemos que tener claros. Hermanos, nosotros no nos debemos faltar el respeto. No nos debemos faltar el respeto el uno al otro. ¿En qué sentido? Como hermanos tenemos que tratarnos, hermano tanto, hermano, pero no, es decirle, oye tú, ¿podías llorar tú? Yo creo que eso en una iglesia no corresponde. Ahora, no sé qué opinan ustedes, pero en la palabra de Dios dice que debemos hacer todo decentemente y
con orden. Eso se llama santificación, porque a mí me está diciendo, esto tengo que hacerlo de esta manera y no de como ya a mí quiero. La verdad es que de repente yo he sido, a ver, ¿cómo puedo decir? Me dicen cosas medias raras que no me gustan. Si yo, por ejemplo, me dice el pastor, ¿qué? La Biblia dice que nosotros debemos ser veraces, verídicos ante Dios. Yo no debo ser de doble ánimo, la iglesia no debe ser de doble ánimo. ¿Qué significa eso? Que yo no debo estarle diciendo qué lindo que vino mi hermano y un gran abrazo y después hablo todo lo contrario. ¿No es cierto? Hermanos, nosotros tenemos, a ver, ¿cómo lo puedo decir para que podamos entenderlo mejor? Nuestra vida congregacional es congregacional. Antes de yo decir algo, debo pensar si lo que voy a decir a la otra persona le va a causar algún daño. Y nosotros hablamos nomás. La iglesia, hermano Wildo. Y siempre ha sido el respeto ante mí, ¿cierto? Lo que a otra persona le puede parecer bien en términos de faltarle el respeto, ¿no? Pero porque yo diga tú, no le estoy faltando el respeto, puede ser su interpretación. En el lenguaje existe el lenguaje culto, formal e informal, coloquiales. Lenguajes con más afecto o dos sin afecto, pero en ninguno de los casos estoy tratando de respeto. Solo necesarios. Ya. No, si está bien. Ahora, lo que pasa es que en mí, cuando yo hablo del trasfondo histórico, a veces me involucro mucho, pero yo he estado en lugares donde la persona está dirigiendo, están dirigiendo un culto y le dicen, oye, tú puedes orar, y le dicen, hombre, oye tú. Yo creo que nosotros debemos tratarnos como hermanos. Yo no estoy en contra del tuteo, no estoy que eso sea malo, sino que cuando nosotros como hermanos nos tratamos diferentemente, yo pienso de que estamos demostrando que de esa misma forma tratamos a nuestro Dios. Ahora, no es más santo ni menos santo al decirle tú o hermano. Yo en eso estoy de acuerdo, hermano Wildo, estoy de acuerdo. Pero si estamos en una reunión social, claro que ahí atrás estamos jugando, no, eso es distinto. Pero estando dentro del templo, e incluso yo voy a decir más, pararse e ir al baño mientras está el culto, eso es una falta de respeto a Dios. Porque antes de entrar al culto, uno debe saber que no debe dejar, porque uno viene a encontrarse con Dios, uno viene a encontrarse con el Señor. Entonces, o uno viene y hay que apagar los celulares. Es increíble, los celulares están por todos lados. No es malo el celular, pero uno tiene que entrar y apagar eso, tiene que cortar. Uno viene a entregar un culto al Señor y uno tiene que separar lo que es de afuera. Ahora, no digo que eso es malo, lo de afuera, sino que nosotros debemos presentarnos frente al Señor tal cual somos, solo para Él, olvidar, cerrar todo y que no suene nada. Pero eso no lo hacemos porque hay reuniones en las cuales piensan y suenan los teléfonos por todos lados. Básicamente estamos llamados a tener una conducta, una forma de comportarnos, y eso es básico, y tenemos que tener también, estamos llamados a vivir una nueva forma de vida, o sea, nuevos principios de vida. Eso tiene que ver con la santidad. Claro. Si hablamos de santidad y nos decimos, mira, esto es santidad, esto es lo concreto, puede ser como la estratosfera. No, santidad de vida en el creyente es, si yo antes mentía, o engañaba, o era infiel, ahora no soy infiel. O
o sea, mi conducta cambia. En el fondo, cuando hablamos de santidad de vida, es una cuestión que uno aprende a depurarse. Si uno antes robaba, por ejemplo, ahora como creyente, más que pensarlo 2 o 3 veces, no voy a hacer ese llamamiento, porque mi conducta ha de cambiar. Son principios, entonces estamos llamados, como el Señor, para formar la iglesia, pero esa iglesia tiene normas, directrices y también un estándar de vida que no es el estándar del mundo. Tenemos que saber eso. Y lo concreto es la santidad de vida. Así es. Ese es el punto, pero ahí está el punto, en las normas de conducta, reglas, deberes. Eso. Que uno evidentemente debe acatar o debe practicar. Usted menciona, la persona que está dirigiendo, tal cual, dirige, está presentando un tema que es un instrumento utilizado por Dios, que cierta ceremonia, cierta reverencia, cierta normas de conducta que uno debe dar. Y ahí normalmente se siguen ciertos protocolos, normas de conducta. Ya, hermanos, la verdad, esto es un tema tan latente hoy en día, tan latente y tan fuerte que como que no dan ni ganas de tocarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno puede herir susceptibilidades. Uno puede herir. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo pienso que este lugar de aquí, como ese lugar de ahí arriba, para presentarse a dirigir la iglesia, uno debe presentarse decentemente formal ante los hermanos. Uno no es que yo uso corbata de lunes a viernes en mi trabajo, el día domingo, el único día que yo puedo dejar. Yo vengo el día domingo a adorar al Señor. Él, mi persona es la que está dando la ofrenda al Señor y le voy a dar lo que no hago durante la semana. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos que, como dice la palabra conducta, poner la Biblia, ¿qué es lo que es? Es un libro de normas de fe y conducta. Entonces, para adorar a Dios, ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4:24? Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. El espíritu es el que me dice y me une al Señor. Verdad significa estoy presente. Y Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, así que hermanos míos amados, cuando nos venimos, tenemos que tener un culto racional. Debe ser un culto en el cual nosotros, y eso se llama, como dijo el pastor y el hermano Will, conducta, nuestra conducta de fe y de práctica. Entonces, la Biblia no es para que esté guardada en el corazón. Si yo me puedo saber los 66 libros de la Biblia, de Génesis 1 a Apocalipsis, me lo sé de memoria, no me va a servir de nada si eso no lo aplico a mi vida diaria en el quehacer con el Señor. No me sirve, porque eso es conocimiento. Lo que Dios necesita es una vida práctica de obediencia a la palabra, a sus mandamientos. Entonces, el corazón, hermanos, guarda ese tesoro. Ese lindo tesoro. Hay también que tener cierto cuidado en el tema de la iglesia, y eso ha sido un tema de siempre, que son 2 fenómenos que se dan en la iglesia, ante estas materias, que por un lado es el moralismo, que no es el cristianismo, ¿cierto? Y el legalismo, que era tan parte de los fariseos. Entonces, tenemos que también mantener ese equilibrio, porque los extremos también son malos, o sea, Exacto. No, sí. juicio, bueno, de hecho hoy día me tocó más la parte de la carta romana que tiene que ver con eso, también hace mal a la iglesia. Ahora, por otro lado, también hay que cuidar que la iglesia ahora, en estos tiempos, la iglesia también se ha diluido, ha dejado la conducta, lo significante que está en el servicio del culto, como irrelevante ahora, pero nosotros tenemos que, de acuerdo a la escritura, tenemos que mantener ese estándar. Exacto. Estamos estándar, pero también se corre el peligro muchas veces dentro de la iglesia que somos muy juiciosos. Y ese fenómeno se dio en el tiempo de Jesús y todo el tiempo se da. Pero ese fenómeno hay que cuidarlo, que no se manifieste, porque al final somos jueces señores. Nos elegimos como jueces, sí, conociendo, solamente el Señor lo sabe.
Amén. Vamos a terminar con esto. Jesús dice, a libertad hemos sido llamados. Pero esa libertad, ¿de qué es lo que es? Es del pecado y del poder de Satanás. Pero a nosotros como hijos del Señor, conociendo lo que es la libertad, que no usemos esa libertad como un libertinaje para que hagáis lo que quieras. Entonces, en ese sentido, nuestra conducta tiene que estar basada conforme, de acuerdo con las Escrituras. ¿Sí? La manera de comportarnos ante otras personas que recién están apareciendo en la iglesia. Por decirlo así, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que decimos o las cosas que hablamos, porque hay casos de personas que llegan a la iglesia y de repente ven una mala actitud de nosotros y piensan y dicen, oye, ¿la persona es cristiana? No, casi me quedo en mi casa. Entonces nosotros somos los primeros garantes de tratar a una persona cuando llega, que está recién conociendo a Cristo, porque es cierto, es un cristiano que está en pañales, como se dice, nosotros mostrarle el amor de Dios a través de nuestro acto y de nuestras acciones. Tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces deja mucho que desear que nosotros somos cristianos. Gracias, hermano Andrés. Buen alcance. Tenemos que tener mucho cuidado, entonces, y especialmente, como dice, con nuestras visitas, porque puede venir y dice, me trataron tan bien que voy al otro domingo, va a venir con otra persona, nos va a recomendar. Y eso significa que la palabra de Dios cae en buena tierra. Tengamos un momento de oración para terminar. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, porque cada día tú nos enseñas, tú nos muestras lo que tú quieres de nosotros. Señor, a veces no nos gusta que tú nos digas que tenemos que hacer esto y lo otro, pero Señor, pedimos que tu Espíritu Santo fortalezca cada día nuestras mentes, nuestras vidas, para que podamos hacer tu voluntad y podamos ser testigos tuyos en donde quiera que estemos. Gracias, Señor, una vez más por esta clase que hemos tenido. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ya. Hemos vuelto a reunir todos juntos. Bueno, como repetí lo mismo de la semana pasada, pues agradecer y darle gracias al Señor por los profesores, los profesores, mi mamá, o sea, la hermana Elba, el hermano David, y todos quienes tenemos contacto con, o la labor de poder explicar o tratar de enseñar a los más pequeños, a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé las palabras precisas y la forma correcta para que podamos llegar a las distintas edades, adultos, jóvenes, intermedios. Todos tienen distintas necesidades de poder explicarle para que ellos puedan entender. Bueno, ahora vamos a pasar a los repasos. Así que los niños que vengan adelante, por favor. Vengan adelante. No, yo estoy con los más pequeños y estamos terminando de ver la creación. Ellos hicieron un trabajo donde dibujaron en un cuadrito, se les quedó allá, así que después lo vamos a ir a buscar. Pero donde estamos viendo según cada día lo que Dios creó. Así que para que les quede a ellos de forma más gráfica, hicieron un dibujito por cada día de creación y lo estaban haciendo muy bien. Así que los felicito. Y pónganse así en filita para que... Buenos días, hermanos queridos, como siempre, agradecida de la oportunidad de tener este momento de comunión a través de la palabra y a través del trabajo con los niños, porque ellos entienden, obviamente, en la medida que uno les va enseñando en un lenguaje y en un tiempo que ellos pueden ir digiriendo la información. Hoy día aprendimos que... ¿Qué aprendimos? La semana pasada ya vieron y les enseñaron a ustedes que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Ellos quedaron muy sorprendidas cuando vieron esto y que este diálogo que había entre
Dios y no sabíamos quién más, se dieron cuenta que ese otro era el Espíritu Santo y Jesús, porque después vieron que cuando en el libro de Juan se aclara que el verbo, que era Jesús, estaba en la creación. Entonces me decían, me voló la cabeza, me decían este versículo, estaban ahí muy motivadas en la clase pasada, y ahora vimos en detalle cómo fue el proceso de la formación del hombre. Yo no sé si puedo sacar esto para que la niña pueda hablar y que ustedes le escuchen. Ya, Magdalena, dinos exactamente cómo fue ahora el proceso en sí de la formación del hombre. Ya de que Dios se dio cuenta que Adán estaba solo porque los animales estaban, por ejemplo, el león con una leona y así, y que Adán estaba solo. Entonces, Dios hizo a Adán con un barro, y con ese barro formó la silueta de un hombre y le dio un aliento de vida. Y ahí yo me imagino que como que empezó a respirar, le dio vida. Gracias, Magdalena. Y también dijimos que Dios dijo, oh, el hombre está solo, haré una ayuda para él, una ayuda idónea. ¿Cómo fue, Adasa, ese proceso? En que Dios lo puso en un gran sueño y le arrancó una costilla y ahí hizo a la mujer. ¿Y qué dijo Adán cuando vio a la mujer? ¿Cómo la llamó? Eva. ¿La llamó Eva? ¿Cómo la llamó? Varona. Varona. ¿Y por qué la llamó varona? Ya, la llamó varona, dijo Adán, porque del varón fue tomada. Bien, ahora vamos a cantar una alabanza para terminar este proceso. Habíamos llegado a una conclusión en esta etapa del estudio de la creación. Concluimos que el hombre y Dios y la naturaleza convivían en perfecta armonía. Descubrimos que no había dolor ni enfermedad, no había enemistad, había una plena comunión entre Dios y el hombre. Y eso fue lo que destacamos hoy día, la naturaleza exuberante, el hombre feliz, pleno, con estrecha comunión con Dios. Ahí vamos en esta historia. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo. No sabemos qué va a pasar. Ya, vamos a cantar El necio en la arena. El necio en la arena. En la arena su casa construyó, el necio en la arena su casa construyó, el necio en la arena su casa construyó, y la lluvia descendió, la lluvia cayó y el río subió, la lluvia cayó.
Damos gracias al Señor por los niños y esperamos que no se pierdan la próxima clase, que está, pero ahí viene algo, pero que no se pueden perder. Vamos. Vamos, mamita. Ya, damos gracias por las clases de los adultos, los intermedios y los más pequeñitos, donde estamos todos aprendiendo según nuestra edad. Bueno, la semana pasada a mí se me olvidó esta parte, saludar a algún hermano, alguna hermana que haya estado de cumpleaños, aniversario, alguna fecha especial. 5, 4, 3, o sea, se acabó el tiempo. ¿No, ¿Nadie estuvo de cumpleaños? ¿Alguien quiere estar de cumpleaños? Ya, entonces la siguiente semana vamos a volver a preguntar esto. Y llamar adelante a quien tenga algún Aries Israel o a alguien para que nos dé avisos. Israel. Adelante. Buenos días, hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor. Los avisos, en este caso para la iglesia, es que el próximo sábado va a haber un encuentro de jóvenes, pero va a ser un encuentro, digamos, un paseo más que nada en el Cerro San Cristóbal. Entonces la idea es poder juntarnos, todos los jóvenes, en este caso del distrito, todo en general, va a ser en el Cerro San Cristóbal y después subir y tener una coinonía, digamos, en el... a las 9 de la mañana en la entrada de Pedro Valdivia. Así que eso, y también posterior al culto, todos los hermanos, todos integrantes de la escuela dominical, favor tener unos minutos para poder reunirnos y poder tener una reunión. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, hermano Israel, por los avisos que son muy importantes. Así que atentos los jóvenes, porque el siguiente fin de semana se viene un paseo importante. Para todo esto, para que los jóvenes puedan tener más comunión y se afiaten más entre ellos mismos y a la comunión con el Señor, que es lo que es lo más importante. Bueno, ahora vamos a finalizar este periodo de escuela dominical. Voy a llamar al pastor para que nos dé una oración para finalizar y posteriormente estamos todos invitados a tomar una comidita, un cafecito. Sí, así es. Señor, te damos gracias por el conocimiento. Es tremendamente importante en toda esfera de la vida, Señor, pero principalmente dentro de nosotros como creyentes. No andamos a tientas, Señor, en la oscuridad, sino que andamos en la luz. Y la luz, Señor, representa la verdad del Evangelio. Y estamos en la verdad. Y te rogamos que esa verdad, Señor, sea cada día más creciendo en nosotros, para que de esta manera podamos tener la plena libertad de poder adorarte, de glorificarte y de extender tu reino en este mundo, Señor. Bendice a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén.